La mañana, y como habíamos anticipado, Fernando había presentado a nuestro siguiente invitado. Se trata del señor Carlos Díaz Rosillo. Él ha sido asesor y funcionario durante el gobierno del presidente Donald Trump, director fundador del Adam Smith Center for Economic Freedom, un centro de pensamiento en la Universidad Internacional de la Florida, y tiene como objetivo informar, influir e inspirar a los líderes actuales y futuros a desarrollar políticas públicas innovadoras y efectivas. Es decir, tiene un amplio conocimiento de la política no solo norteamericana, sino podríamos decir hemisférica. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes. Y nos decía, yo tenía una pregunta antes de ingresar al tema por el cual lo hemos invitado. Quisiera conocer cuál es su percepción desde la experiencia que tiene usted, habiendo sido asesor y funcionario de un gobierno como el de los Estados Unidos, de lo que viene ocurriendo en el Perú con un escándalo que ha envuelto a la presidenta Dina Boluarte en este asunto que ha crecido con el tiempo cual bola de nieve de los famosos relojes Rolex y las pulseras y joyas de alta gama, como se le ha denominado. ¿Qué opinión tiene así grosso modo sobre lo que está pasando en nuestro país con la presidenta? Buenos días y bienvenido. Buenos días, me la pones complicada. No se la pongo complicada. Usted tenía ganas de hablar de esto. No, me la pones complicada porque sé que como extranjero vengo a un país que no es el mío y no quiero meterme en la política interna. En términos abstractos, sí, sobre mira, política en general, ¿no? En términos muy generales, te digo, en Estados Unidos no es un tema. El ciudadano promedio no tiene ni la menor idea de lo que está pasando con los famosos relojes. Los medios de prensa no le dan particular cobertura. Y no para minimizar la importancia de lo que está pasando. Hay una investigación en la Fiscalía, debe de continuar. A mí lo que me preocupa es con todos los problemas que tiene el Perú. Es un país de grandes oportunidades, pero también de grandes retos. El tema de seguridad, la inflación, todo lo que está pasando, y creo que enfocarse todos los días en el tema de los relojes me preocupa porque creo que es un país que necesita mucha inversión. Cuando hablo con inversores de las posibilidades de invertir en Latinoamérica en general, no solo en el Perú, la percepción es que hay mucha inestabilidad política. En el caso de Perú es muy cierto, ¿no? Tuvieron 6 presidentes en 7 años. Y yo creo que en vez de enfocarnos en el tema de los relojes, debemos enfocarnos en qué se está haciendo para mejorar la vida del peruano promedio, del peruano de la calle, que tiene muchas otras preocupaciones que no son los relojes. Ruido innecesario, diría. Ruido innecesario. A mí, como observador internacional que viene de lejos, me preocupa más que los relojes la manera en que la Fiscalía allanó la residencia de la presidenta, de la misma manera que allanaron la residencia del presidente Trump. Entraron en el medio de la noche a su residencia, Mar-a-Lago, a buscar documentos que aparentemente tenía, que se supone, según dice la Fiscalía, no tenía que tener, e hicieron exactamente lo mismo. Así que veo que es un patrón, no solamente en el Perú, sino en todo el hemisferio, de cuando no te gusta lo que está haciendo un gobernante, un exgobernante, vas con todo para darle. Pero también podría ser, cuando hay indicios de corrupción, una demostración palpable de que nadie tiene corona. Totalmente, y nadie está por encima de la ley, pero tampoco está por debajo de la ley. Ni una presidenta, ni un expresidente. Y tengo entendido, sé que es el caso del presidente Trump, estaba cooperando con la Fiscalía, tengo entendido que es el caso de Perú también, no sé los detalles, pero me preocupa... Acá no. Se negaron a abrir la puerta de la casa. Y por eso es que fue derribada la puerta. Había una orden judicial. Pero me preocupa la manera en que en ambos países una fiscalía toma hechos que son sin precedentes y creo que no había necesidad de llegar a eso en ninguno de los dos casos. Entonces, en respuesta concreta, creo que es ruido necesario. Creo que hay que enfocarse en lo que se está haciendo, en lo que se debe de hacer, que es mucho que hay que hacer, y esperar que la Fiscalía investigue. Pero mientras tanto, creo que hay que enfocarse en los problemas reales del Perú, del peruano de la calle, que creo que no es el tema de los relojes. Todos los problemas pasan por la corrupción. Si hay corrupción en el Estado, las cosas no van a funcionar bien ni en educación, ni en salud pública, ni en seguridad ciudadana, tal y como estamos viendo. Por eso yo quería preguntarle sobre los Estados Unidos. Estamos en situación electoral en los Estados Unidos, pero al mismo tiempo el lunes próximo comienzan las audiencias de juicios penales a Donald Trump. Creo que está imputado por 91 causas. Así es. Y acá lo que quiero entender es cómo es explicable que a medida que los juicios avanzan más, avanza también el respaldo electoral a Donald Trump. Así es. ¿Por qué hay esta disociación entre la percepción de la justicia que lo investiga por casos que tienen que ver, grosso modo, con corrupción, y sus electores,
que simpatizan más con él, puesto que está siendo investigado por la justicia. Así es, mira, es un caso interesantísimo. Yo creo que es porque alimenta esta percepción de algo que ha dicho desde el principio, cuando lanzó su candidatura bajo las escaleras famosas de Trump Tower en el 2015, y el mensaje era muy contundente. El sistema está en contra de todos aquellos que levantan su voz, sean demócratas o republicanos, y hay que hacer algo al respecto. Y ahora no solamente es una línea en abstracto, sino es concreta. El mensaje de él es muy claro. Si le pueden hacer eso a un multibillonario expresidente de Estados Unidos, te lo pueden hacer a ti, te lo pueden hacer a ti. Y dice él, yo soy el único que puede prevenir eso. Entonces aumenta o alimenta esta percepción que se tiene y crea una víctima. Y en la política, una de las pocas cosas que no puedes hacer con el enemigo es victimizarlo. Lo han victimizado. Y es por eso, por ejemplo, que en sus juicios civiles, ahora comienza el primer juicio criminal, en los juicios civiles, él no tenía que ir a la corte. Mas, sin embargo, iba a la corte. ¿Por qué? Porque en la mañana, antes de entrar, daba una rueda de prensa, le daba una plataforma para que hablara, se quedaba sentado a las 4 o 5 horas y cuando salía daba otra conferencia de prensa y decía que en vez de estar en campaña tiene que estar en una corte. Le daban una plataforma mediática y él siempre dice que obviamente buena prensa es mejor que mala prensa, pero mala prensa es mejor que no prensa. Que hablen mal, pero que hablen. Ahí también se puede hacer un paralelo con lo que ocurre, por ejemplo, en el caso del gobierno. El silencio de la presidenta Boluarte durante este tiempo no ha hecho sino afectar mucho más su reputación al final. Yo creo que sí, yo creo que... O sea, el manejo comunicacional, estrictamente, ¿no? Es importantísimo. Y el uso de los medios de comunicación masiva, por ejemplo, que en este caso los usó, pero de una muy mala manera el viernes pasado. Yo creo que cuando te atacan de algo, el no responder es ceder un espacio para que los demás los llenen con comentarios críticos a ti. Es por eso que cuando el presidente Trump lo ataca, inmediatamente va a la ofensiva y responde. Yo creo que es muy importante porque si no llenas esos espacios, otros lo va a llenar. Señor, quería saber sobre otro tema que es la disociación entre los resultados económicos y las preferencias electorales, puesto que Joe Biden, al que se le puede reprochar sin duda muchas cosas, está dejando una buena economía en términos de inflación, que ha bajado, y de creación de empleo, creo que es récord en más de 40 años, crecimiento económico en Estados Unidos. Y sin embargo, no se percibe eso y no le da más respaldo electoral. ¿Por qué? No se percibe porque si bien los números económicos son unos, la realidad del norteamericano de calle es otra. Cuando van al supermercado y van a comprar los productos básicos, están más caros. Sí, la inflación ha bajado. Eso quiere decir que están menos caros, aumentan de precio menos que antes, pero siguen aumentando. La renta, la gasolina, todos esos gastos que tiene el norteamericano promedio siguen aumentando, los sueldos no aumentan. Entonces el mensaje del gobierno es exactamente lo que acabas de decir. La inflación ha bajado de tanto a tanto, el país está creciendo de tanto a tanto. Son números concretos que para el ciudadano promedio no significan absolutamente nada, porque cuando ven su bolsillo ven que tienen menos dinero. Uh-huh. Hoy por hoy hay una ventaja para Donald Trump en las perspectivas hacia las próximas elecciones. El manejo del conflicto en Gaza, por ejemplo, ¿cómo lo analiza? Pareciera que esto podría ser finalmente el golpe que derrotaría a Joe Biden. Es lo que dicen por lo menos los medios de comunicación que han analizado el manejo norteamericano de este conflicto. Estoy de acuerdo, creo que es uno de los golpes. Cuando el presidente Trump llegó a la Casa Blanca, la percepción de muchos de sus detractores era cómo van a permitir que este señor tenga acceso a los códigos nucleares, va a meter a Estados Unidos en todo tipo de conflictos bélicos. Y la realidad fue muy diferente. Fue el periodo presidencial, el único periodo presidencial en la era moderna de Estados Unidos en que Estados Unidos no entró en ninguna guerra, no mandó tropas a ningún lado. Y la política del presidente siempre hay que enfocarse en los problemas del país antes de ver lo que está pasando y meterte en los asuntos de otros países. En el caso particular de la guerra en el Medio Oriente, el conflicto de Gaza e Israel, hemos visto por primera vez desde la creación del Estado de Israel una división muy grave, muy seria, muy profunda dentro del Partido Demócrata. La política de Estados Unidos hacia Israel ha sido un tema total y absolutamente bipartidista. Demócratas y republicanos están de acuerdo en apoyar a Israel. Han habido sanciones impuestas por Estados Unidos a Israel en la época de George Bush padre, ¿eh? Pero el apoyo a Israel nunca ha cambiado. Sin embargo, ahora dentro del Partido Demócrata hay una gran división entre los que dicen sí, hay que continuar a Israel incondicionalmente y los que dicen no, la manera en que está manejando la guerra
guerra, en la manera en que tratan a la población civil en Hamas, en la franja, en Gaza, no es aceptada. Y entonces eso creo que va a tener un deterioro muy importante en dos poblaciones en particular. Una, los jóvenes. Hemos visto que los jóvenes han dejado de apoyar al Partido Demócrata en gran parte por el tema de la guerra en el Medio Oriente, y también las poblaciones en estados claves. Te doy un ejemplo: el estado de Michigan, que tiene una población musulmana bastante alta. El rechazo a la política de esta administración en el tema de la guerra ha sido importantísimo. Señor, y tenemos otros temas, no sé si es que podemos ir a una pausa y retomar con él, porque hay varios temas que hablar. Uno de ellos es la relación de Trump con Rusia, porque hay otra guerra en curso, que es la invasión rusa de Ucrania, y Trump mantuvo una relación amistosa con Putin, sobre el que hizo elogios. ¿Qué podría pasar con Estados Unidos bajo el gobierno de Trump respecto de esa guerra? Yo no la llamaría amistosa. Creo que es la manera en que se ha percibido. Le he visto en los ojos, dijo, le he visto en los ojos y yo creo en este hombre. No, eso lo dijo el presidente Bush. Sí, Bush también. Sí, Bush lo dijo, Trump no. Trump desde un principio fue acusado de una posible colusión entre su campaña y Putin. Él lo toma muy personal. Yo estaba en la campaña, te puedo decir que no hubo ningún tipo de colusión. Lo investigaron por 2 años, millones y millones de dólares se gastó, no se probó absolutamente nada. La filosofía del presidente Trump es que tienes que llevarte bien con los líderes de los países que importan para Estados Unidos. El caso de Rusia es uno de ellos, el caso de Corea del Norte es otro. El presidente Pero Trump... China no, pero China no. No, China, con Xi Jinping sí. ¿Qué le parece si vamos a la pausa, claro, para regresar y hablar? Es decir, ¿cuánto le importa? No, seguimos, tenemos el tiempo. ¿Cuánto le importa? ¿Vamos al corte? Ok, vamos al corte y regresamos con nuestro invitado y dejamos el tema China planteado. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos conversando con el señor Carlos Díaz Rosillo, que tiene dos nacionalidades diferentes, 2 lenguas diferentes y 2 carreras diferentes, porque es por una parte ingeniero, pero por otra parte internacionalista, lo cual le ha permitido trabajar como asesor de la Casa Blanca de Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. Y el tema que había planteado Mávila Huertas es el tema de China en América Latina y particularmente en el Perú. Estamos por recibir a fin de año al presidente chino Xi Jinping, que vendrá para la cumbre de la PEC, que esperamos con el presidente de Estados Unidos, que será todavía Joe Biden, creo en noviembre seguirá Joe Biden, ¿no? Y queremos saber cuál es la percepción que hay desde Estados Unidos sobre la inversión creciente de China en sectores estratégicos en América Latina y en el Perú. Hay que decirlo, que esta inversión ha sido posible por el abandono de los Estados Unidos. Son ellos los que no están invirtiendo y entonces hay inversiones chinas que deben ser acogidas acá. ¿Cuál es su opinión sobre el tema, señor Díaz Rosillo? Claro que sí, una aclaración, solamente una nacionalidad americana. Bueno, pero en fin, usted es de origen venezolano y cubano, como su acento revela. Pero solo una nacionalidad. El tema de China va a ser clave en la segunda administración del presidente Trump. Por décadas, el consenso en Estados Unidos, tanto en el Partido Demócrata como en el Republicano, era que teníamos que acercarnos a China, comerciar con China. Y la lógica era muy interesante. Mientras más nos acerquemos, más se van a parecer a nosotros. Va a haber más capitalismo, más democracia. Y nos hemos dado cuenta que no es así. No hay ni capitalismo ni democracia, el sistema es cada vez más autoritario y ha habido una especie de cambio de opinión nacional de que China es claramente, o el gobierno de China debo decir, no el pueblo, hay claramente un cambio que dice, esta gente no son nuestros amigos, son nuestros rivales. Hay una confrontación muy clara. Y yo creo que eso presenta una gran oportunidad para la América Latina, incluyendo el Perú, porque hay una especie de consenso que dice todas estas empresas americanas que por décadas se fueron a China, hay que traerlas aquí. Yo creo que la pandemia ayudó mucho en eso también, porque la cadena de suministro ahora está básicamente en Asia. Y hay una gran oportunidad para que los gobiernos de la América Latina promuevan la inversión
norteamericana en la América Latina, que como bien dices, por décadas dejó un vacío. Claro, pero ¿va a ser una preocupación o va Estados Unidos a poner su atención en América Latina debido al incremento de las inversiones chinas? Yo creo que sí, y espero que sí. ¿Por qué? De una manera muy inteligente, muy estratégica, a lo largo de los años, China ha venido comprando a medio mundo. En el caso de África es muy dramático, ya son dueños de medio África. Ahora en Latinoamérica van por el mismo camino. Es el socio comercial número 1 de la gran mayoría de los países latinoamericanos. México es una excepción. Pero es muy preocupante porque no solamente invierten, sino que invierten en puntos claves, en puertos, en aeropuertos, en puentes, en carreteras, para poder controlar... Electricidad y energía, ¿no? Totalmente, para poder controlar el comercio y los servicios básicos. Y cuando vienen a construir todos estos proyectos de infraestructura, lo hacen con mano de obra china. Traen a los chinos, crean una especie de colonia. Y esto puede encender las alertas. Totalmente. La cantidad de espías chinos que están en todo el mundo es increíble. Yo creo que ahí Estados Unidos tiene gran culpa porque abandonó a la región por muchos años, y yo creo que en un segundo gobierno del presidente Trump existe una gran oportunidad para prestarle más atención a la América Latina por dos temas indiscutiblemente importantes. El tema de China número 1 y el tema de inmigración también, para poder parar los flujos de inmigrantes ilegales. Así que creo que es una gran oportunidad que no se ve todos los años para la América Latina, pero los gobiernos latinoamericanos tienen que tomar ventaja. Pero son enfoques diferentes, ¿no? En el caso de la inversión china, digamos, podría buscar Estados Unidos tender nuevos puentes o restablecer los puentes rotos con América Latina. Tiene que hacerlo. Pero en el caso del fenómeno migratorio podría tener otra posición. Bueno, pero uno está relacionado con el otro, porque si los Estados Unidos y empresas norteamericanas invierten en la América Latina y ayudan al crecimiento de la América Latina, yo estoy convencido de que muchos de estos migrantes no se quieren ir a Estados Unidos, se quedan en sus países. Pero es un fenómeno que va a tomar más tiempo, ¿no? Va a tomar mucho tiempo, pero hay que comenzarlo ya, porque si no lo hacemos, los chinos van a venir llegando de la manera en que lo han hecho ya por varias décadas, de una manera muy inteligente, muy estratégica, y dentro de poco van a tener control a los puntos claves, a los servicios claves, y va a presentar un grave peligro para la seguridad nacional, no solamente de Estados Unidos, sino de la América Latina también. ¿Y cómo se hace para que, como usted preconiza, las empresas norteamericanas inviertan en un país como el Perú? Porque ellas invierten donde quieren y han preferido, de acuerdo a lo que Trump proponía, inviertan en los Estados Unidos, traigan sus fábricas acá. Y desde el punto de vista del gobierno americano, del presidente americano, obviamente la preferencia es que inviertan en Estados Unidos, pero no es factible. La mano de obra es demasiado cara. Hay ciertas industrias en las cuales, si bien me encantaría que invirtiesen en Estados Unidos, no es factible. Pero sí es factible en la América Latina. Hoy día la mano de obra en México es más barata que la mano de obra en China. Y es el caso en la mayoría de los países de Latinoamérica. ¿Qué tenemos que hacer? Desde el punto de vista del gobierno americano, probar incentivos, dar incentivos para que esas empresas, el término en inglés es nearshoring, que regresen más cerca de las fronteras de Estados Unidos, número 1, y que los gobiernos latinoamericanos también le den a las empresas lo que necesitan, que no es una garantía de que van a ser exitosas, no. Seguridad jurídica, seguridad ciudadana, cosas muy básicas, y no permitirse tener esta percepción de que cada vez que cambia el presidente, cada vez que cambia el gobierno, cambian todas las leyes. Estabilidad, seguridad, eso es lo que quiere un empresario, y los gobiernos latinoamericanos tienen que entender que esta es una oportunidad histórica de traer inversionistas de Estados Unidos de una manera que no se ha visto por muchas décadas. ¿Qué es lo que ha declarado hasta ahora Trump respecto del conflicto en Gaza, y qué haría él si fuera otra vez presidente de los Estados Unidos? Trump ha sido muy claro en el apoyo a Israel, pero no ha dejado de criticar también a Israel. Él dice las cosas como las ve. En un momento dijo un comentario que se sacó fuera de contexto y que generó mucha controversia. Con toda razón, dijo que jamás actuó de una manera muy inteligente. ¿Por qué? Porque pudo atacar y pudo entrar en el territorio israelí, a pesar de que los servicios de inteligencia de Israel son de los mejores del mundo. Yo te diría que después de los americanos son los mejores, más sin embargo pudieron burlarlos. ¿Y qué haría el presidente? Yo creo que lo primero que haría es agarrar el teléfono, llamar a su colega Bibi Netanyahu, tener una conversación muy clara y tratar de parar el conflicto de inmediato. Biden ha llamado también a Netanyahu. Y no ha funcionado. Se han reunido varias veces. Y el resultado ha sido
cero impacto de Estados Unidos. Creo que eso cambiaría con Trump. A Trump se le puede criticar muchas cosas. La mitad de la población lo ama y lo adora, la mitad lo detesta. Pero de que da resultados, da resultados. Y lo que hemos visto en este gobierno es que a pesar de esas llamadas, a pesar de esas reuniones, los Estados Unidos ha sido total y absolutamente ignorado. Y eso creo que es muy grave para la seguridad nacional del mundo, porque si a la primera potencia la ignoran, ¿qué podemos esperar entonces? Bien. Señor Díaz Rosillo, que tengo una buena estadía en el Perú, creo que es la primera vez que está. Primera vez. Espero que no sea la última, que tenga satisfacciones también con nuestra comida y con. Me encanta. Y con los amigos que se haga usted, porque defiende la causa de su país único y de Donald Trump con mucha buena retórica. Muchas gracias por su presencia. Vamos a hablar después de usted con un especialista en dengue, que es un problema de salud grave que tenemos en el Perú y en otras partes de América Latina, y lo haremos con la gran especialista María del Carmen Reina, que trabaja en el Ministerio de Salud. Muchas gracias por su presencia. Gracias, buenos días. Vamos a la pausa a las 9:00.